Y en la semana estaba yo pensando mucho, orbitando, y el día jueves que compartí una palabra, la que envío de lunes a viernes, estaba yo muy conmovido, ¿verdad?, por la palabra, donde hablé que en Dios nos rejuvenecemos. Y creo que es algo muy tremendo. Y meditando precisamente el día jueves sobre Josué capítulo 14, cuando Caleb, ya estando en tierra prometida, estando ya en la tierra prometida, estando en Gilgal, ellos ya habían entrado, ellos ya estaban disfrutando de la miel, del pan, de lo que produce esa tierra prometida que Dios le prometió al pueblo de Israel cuando todavía estaban en la antesala, en el desierto, y que por muchas razones, ¿verdad?, Dios no les permitió entrar, y entonces rodearon el mar, el desierto, y estuvieron por 40 años, donde esa generación solamente entraron dos de esa generación, mayores de 20 años, que fue Josué y Caleb, y los menores de 20 años, pero todos los mayores de 20 años ya no pudieron entrar, porque fue una generación que no le creyó al Padre, una generación incrédula. Y estando ya en la tierra prometida, Caleb tiene una plática 40 años más, 45 años después de que ellos habían entrado a la tierra prometida. Ya ellos habían conquistado prácticamente a todos sus enemigos. Solamente quedaba dentro de esa tierra, en Gilgal, en el monte, habitaban los anaseos, eran los gigantes. No era un gigante, eran los gigantes. Y como mencionaba yo el día jueves, nos sorprendemos de las hazañas de David, un joven que derrotó a Goliat, y es fascinante esa historia. Pero aquí estamos hablando de un hombre que después de 45 años, es decir, en ese entonces tenía 40 años cuando entró, cuando juntamente con Josué fueron de los 12 espías, solamente Josué y él simplemente vieron distinto, porque los 10 espías restantes trajeron un informe tremendamente negativo, y los de Israel estaban tremendamente asustados, azorados. Dicen: no, parecemos cucarachas, parecemos nada delante de esos gigantes, nos van a hacer talco, nos van a hacer pomada. Y dice Josué y Caleb dice: espérate, más podremos nosotros, porque el amparo de ellos los ha abandonado, más que con nosotros está Jehová de los ejércitos. Esas palabras memorables fueron cuando Caleb tenía 40 años y Josué posiblemente arribita unos años más. Y entran en diálogo, y me imagino a los del pueblo. Estaban dos hombres históricos, dos hombres que vieron la mano de Dios, las maravillas de la liberación de Egipto, que vieron las 10 plagas, que vieron cómo Dios se movía durante el día en una nube y durante la noche en una bola de fuego, y cómo al momento que se movía esa nube, ellos se movían en el desierto. Ellos vieron cómo Dios les proveía el maná, y vieron la mano de Dios. Esos hombres vieron también cuando la famosa peña de Oreb, ¿verdad?, cuando ellos se estaban muriendo de hambre, cómo salió un río que sació a toda una nación de más de 2 millones de personas. Aquí en Monterrey se estaban muriendo hace unos meses porque no había agua. Pues esas personas estaban en el desierto, y milagrosamente Dios hizo un milagro a través de esa peña cuando Moisés golpeó esa peña y los ríos empezaron a salir, ¿verdad? Y el pueblo se sació. Bueno, pues esos dos hombres históricos estaban frente a frente en Gilgal, un lugar de decisión. Estaban ellos, bueno, platicando cómo vamos a entrarle a ese monte.
ese monte que habitan, no un gigante, habitan los gigantes. Tienen ciudades fortificadas, son hombres guerreros. Y me imagino que la gente que estaba ahí pensaron, los hombres que estaban admirando el monólogo, porque era un monólogo de Caleb ante Josué, porque nos narra ahí en Josué capítulo 14, que solamente era Caleb el que estaba hablando, Josué estaba calladito. El monólogo de Caleb. Y recordemos que unos capítulos antes, Dios le había dicho a Josué: tú ya eres viejo de edad y avanzada. Así le dijo. Y entonces el hombre maduro de Josué, que él había escuchado de parte de Dios que él era un hombre viejo y de avanzada edad, escuchaba y estaba mirando a su contemporáneo Caleb. Caleb tenía una energía marca cielo, estaba con toda la pila al 100% y estaba diciendo: a ver, Caleb, yo solamente te quiero recordar lo que sucedió cuando regresaron, o cuando regresamos delante del pueblo a darles el informe de cómo veíamos la tierra. Solamente tú y yo dimos testimonio de que Dios es fiel, y los demás se cayeron. Los demás vieron todo lo opuesto, vieron todo lo negativo. Pero yo te quiero decir, y quiero leer esta porción. Quiero leer Josué capítulo 14, del 6 al 14, así lo van a ver ustedes en su pantalla. Yo solamente voy a leer algunas porciones para no leer toda esa escritura. Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios. Está hablando Caleb en Cades Barnea. Le está diciendo: acuérdate que en Cades Barnea, cómo se suscitó todo. Esos 10 hicieron desfallecer al pueblo. Solamente tú y yo los llenamos de fe, de fortaleza, y les decimos: más podremos nosotros porque Jehová está con nosotros. O sea, había un espíritu distinto. Caleb le está recordando a Josué: tocante a ti y a mí, luego me brinco, yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Le está diciendo a Josué delante de los hombres de la generación de ese entonces, menores de 20 años. Ahí, si tenían menores de 20 años, 45 años, eran personas ya recias, maduros, ¿verdad? Y estaban ante dos históricos. Jehová me ha hecho vivir estos 45 años. Todavía estoy tan fuerte, versículos, creo que es el 12. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me vio. Dame pues ahora este monte. Le dice: ¿sabes qué, Josué? La situación está complicada, pero te digo una cosa: dame ese monte. Y Josué se queda callado. Se sorprendió del vigor, de la fortaleza de Caleb. Vemos las noticias, llega mucha gente, ¿verdad? Tanto como a recibir pues consejería como pastor, pero también como terapeuta. Llega mucha gente al consultorio y llega agotados, cansados, desilusionados. Ahora sí, como decía aquel salmo, entre comillas, ¿verdad? Flaco, cansado y sin ilusiones, ¿verdad? Llega la gente, ¿verdad? Jóvenes de 20 y tantos, de 30 años, 30 y tantos años, con todo un futuro por delante, que ya no quieren vivir. Y podemos ver en las noticias jovencitos, adolescentes que se cortan la vida, jóvenes que toman esa mala decisión de quitarse la vida porque están agotados, están cansados. Yo no digo que no hemos pasado momentos difíciles. En estos 32 años se dice bien fácil. Se dice,
facilito. Yo recuerdo que cuando empezamos, siempre con esa energía, y pasaron los años, y los jóvenes de ese entonces que empezamos, me decían, oye, ¿cómo es posible que tú sigas con esa energía? Oye, pero ¿por qué? ¿Cómo es posible? ¿Sabes qué? La clave es Hebrón. Y Hebrón está en ese monte que estaba pidiendo Caleb. Hebrón significa comunión. Y para estar en comunión hay que vencer a gigantes, hay que vencer a desafíos. Y esa es la clave. Yo les mencionaba y les menciono en la sección, pregúntale al pastor, les menciono, ¿verdad? De que a veces llego como gatito, miedoso, así como cuando hace mucho frío y el gatito está encerrado, ¿verdad? Y ya no tiene salida. Así llego a veces, en las mañanas me levanto, pero mientras estoy en la presencia del Padre puedo sentir y experimentar una renovación interna, como dice la palabra ahí en Corintios. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante el hombre interior se va renovando y se produce una renovación y sale uno como un león, porque eso es lo que hace la presencia del Padre. Esa era la clave de todos los hombres de Dios. Esa era la clave de David, que enseñó a sus valientes, ¿verdad?, a fortalecerse en la presencia del Padre, y que un hombre era capaz de derrotar a cientos de hombres, que eso humanamente es imposible, de hacer cosas que humanamente son imposibles, pero eso lo hace la presencia del Señor. Y eso le pasaba a Caleb. Después de 45 años dice, ¿sabes qué? Dame ese monte. La fuerza que yo tenía cuando entramos a la tierra, cuando tenía 40 años, ahora que tengo 85 años, dame ese monte. Así le estaba diciendo Caleb. ¿Sabes? Yo creo que hay muchos montes que conquistar. Y a ese monte ponle la figura que tú quieras. El monte de tu matrimonio, el monte de tu ministerio, el monte de tu profesión, el monte de una bendición financiera, ¿por qué no? El monte de realizarnos. Yo les digo a los muchachos, si ustedes jóvenes no tienen ventaja cuando son jóvenes, nunca van a tener ventaja. La ventaja del joven es que es joven y se puede equivocar y se puede levantar y seguir adelante y seguir adelante y seguir adelante. Amados, creo que estamos en un tiempo, estamos en una generación que el Padre ha multiplicado su fuerza aun cuando empezó la iglesia en el libro de los Hechos. Y te mencionaba y les menciono a los amados que me escuchan todos los días, que cuáles son las ventajas de ser la última generación o la generación que está a punto de ver el retorno de Jesús. De que el volumen de gloria, que el volumen de poder, que el volumen de manifestación, que el volumen de la presencia del Padre es mayor. Jesús dijo, cuando se sorprendieron sus discípulos cuántas señales hacía Jesús, Jesús dijo, ¿sabes qué? Por los que creen en mí, ¿verdad? Las obras que yo hice, ellos las harán mayores. Ellos las harán mayores. Nosotros somos esa generación y no importa lo que miren nuestros ojos, no importa que parezca como que no vamos avanzando, nosotros vamos a creerle al Señor. Y eso fue lo que creyó Caleb. No importaba cómo se miraba su cuerpo, él por dentro, él era un joven porque tenía bien clara la palabra se habría hecho una realidad en su espíritu. Y esa es la idea, que la palabra de Dios se haga una realidad en nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si vamos sin Él, imagínate si vamos con Él,
los de a pie nos ganaron, imagínate cómo vamos a participar con los de a caballo. Nos hacen talco, pero con Él no es ni con ejército, no es ni con espada, sino es con la unción de su Santo Espíritu. Por eso, todo lo que decimos aquí, por ejemplo, Radio Línea de Vida, la vida del Espíritu al alcance de todos. Hablamos siempre de Espíritu, hablamos siempre. Tenemos algo maravilloso que se llama Espíritu Santo. Cuando Jesús se iba, los discípulos estaban tristes. Dice, ¿por qué se ponen tristes? Les conviene. ¿Y quién lo dijo? Jesús, que yo me vaya. Porque si no me voy, no va a venir el Espíritu Santo, el cual va a tomar de lo mío, se los va a entregar a ustedes. Él los va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Y amados, no le estamos sacando provecho, y yo veo que a veces avanzan aquellas personas que no conocen al Señor, los veo más avanzados en cuanto a demostración de poder. Y Pablo decía, mi prédica, mi enseñanza no son vanas palabras, sino son demostración de poder y de espíritu. Y eso es lo que la gente quiere ver, y por eso nosotros estamos aquí. Yo le digo al Padre, dame ese monte. Vamos, amados, vamos. Dios nos ha entregado la ciudad. Veamos lo que veamos. Ustedes son testigos, ¿verdad? De que a veces sin nada se logran las cosas. Yo le creo al Padre, yo le creo como mirando al imposible. Si Él dijo, esto es así. Así es de que vamos a salir hoy renovados, fortalecidos. El secreto de Caleb es que él seguía, es que él creía a cada palabra del Señor. Y yo les quiero decir, y le digo al Padre, danos ese monte, aunque esté habitado por gigantes, aunque tenga ciudades amuralladas, nosotros vamos por él. Vamos por ese monte. Y creo que tenemos un pendiente, y el pendiente que tenemos con la sociedad es llevar este evangelio, es compartir esta palabra. No importa, amados, yo sé que todos tenemos compromisos, que todos tenemos que hacer muchísimas cosas, pero no podemos dejar nuestra intimidad con el Padre, la palabra del Señor, la oración, el ayunar, que sean parte integral de nosotros, y el compartir la palabra del Señor. Lo demás, lo que tú necesitas, el Padre lo va a añadir, pero a veces nos enfocamos más en la añadidura y nos olvidamos de lo que es el Padre. Entonces, yo quiero cerrar con esos 4 puntos. Cuando hay muchos que se han quedado tendidos en el camino, que desfallecen por el temor, nosotros tenemos una promesa, y nosotros nos tenemos que mantener en esa promesa. Nosotros creemos, como número 2, que esta generación de cristianos que parecen que están abandonando la carrera y que se están conformando en dando vueltas al desierto, yo los invito, como Caleb los invitó, a ser fieles a la visión del principio, a cobrar, a vivir bajo la promesa de Dios y a tomar la herencia que el Padre nos ha dado. El Padre nos dijo que seríamos un pueblo, nación grande, y lo tenemos que creer en el buen sentido. Y en el número 3, yo ayer que vine en la noche, me puse un poquito sentimental. Estaba yo en la cocina y me agarró una melancolía, y me recordé los momentos de mucho trabajo del CDI. Los sábados era una locura aquí con tanto niño, el trabajo que se hacía. Me acordé de Luchita, de mi hermana Luchita, y dije, si ella estuviera bien de su rodilla, seguramente estuviera aquí ayer, estuviera aquí dándole, y ella quisiera. Y me entró una emoción, me conmovió eso, se me escurrieron algunas lágrimas, y me acordé de Caleb. Creo que vamos a ver el sueño del Padre
no por ego, sino vamos a ver el sueño del Padre hecho una realidad, ver a cientos y cientos de familias convertidas al Señor, tocadas por el Señor. Hay gente que me está provocando y me dice un amado, pastor, no le contestes a esa persona una pregunta que te hizo. Y yo no le contesté nada. En uno de tantos grupos que estoy, en un grupo empresarial de aquí de la ciudad, no le contestes, pastor, no le contesté. Y otras voces empezaron a defenderme si yo no le mencioné absolutamente nada. Quería una provocación. Y luego en una comida que ellos tuvieron, lo quisieron provocar a este hermano. Como sabe que soy su pastor, lo quisieron provocar. Dice, yo no comenté nada, nadie comentó nada hasta que se cayó. No le contestes porque te quiere provocar. Y aunque es una persona ilustrada, con sabiduría vana, nosotros no le podemos demostrar con la sabiduría humana, le tenemos que demostrar con hechos, con señales, con prodigios, porque nuestra demostración no son con vanas palabras, tiene que ser con demostración de poder. Y yo te mencionaba la semana pasada que me invitaron a compartir la palabra en una iglesia. Al final se me acercaron algunas personas, empezamos a hacer otro culto, prácticamente ya sin hacer esfuerzo, dejar que Dios manifieste su gloria. Y por eso al final yo voy a orar por sanidad, voy a orar, ¿verdad? Que Dios te libere, que Dios haga un milagro. A los amados que están aquí, a los amados que nos siguen, tenemos, como te repito, mucha audiencia en todo el estado de Texas, y yo creo que voy a ir más adelantito a darme nada más un recorridito voy a empezar ahí en Reynosa, me voy a ir a todo Texas ahí, a darme unos 10 días, ¿verdad? Hay amados que están recibiendo la palabra de Dios y en otros estados de la Unión Americana que están recibiendo todos los días el mensaje de la palabra y son tocados, son ministrados y me dicen, pastor, yo recibí esto, pastor, yo recibí aquello otro, pastor, yo recibí... Es la palabra. Y ese domingo de la semana pasada, yo solamente le dije a la hermana, mire hermana, voy a poner mis manos sobre usted y deje que Dios haga. Y Dios la empezó a liberar y luego la otra hermana, ya había terminado el culto y me dice la hermana, pastor, la pastora me dice, pastor, es que tenemos que ir a comer. Le digo, sí, pastor, ahorita yo ya termino. Yo me daba pena porque los hermanos ya querían más, ¿verdad? Y ya le dije, no, pastora, usted tome aquí el control, ¿verdad? Yo ya me fui a su oficina y ya no sé en qué terminó ahí, ¿verdad? Pero te comento esto porque tenemos que creerle al Padre, al poder de Dios. Ahorita yo voy a orar y yo creo que el Padre va a hacer algo grande. Creo que en estos 32 años nos hemos equivocado muchas veces, pero también a través de las equivocaciones hemos aprendido muchas cosas. Y hoy yo te puedo decir que estamos más maduros en cómo trabaja Dios. Tenemos un entendimiento de cómo trabaja Dios y qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Y por eso venimos con toda la fuerza. Y ayer, pues yo te decía que me estaba yo acordando de eso ahí en la cocina. Y por eso te quiero decir eso. Que los cristianos, permítanme usar esa palabra sin ofender. Los viejos creyentes no tienen por qué ser soldados débiles. Al contrario, tienen la experiencia de la fe, tienen la comprobación de la fidelidad de Dios, que el Padre añade un valor adicional a todo el bagaje que tienen en su experiencia que ellos han acumulado en sus vidas. El cuarto punto, el último, mientras Caleb dijo, dame ese monte, que esa palabra resuene hoy en nuestros días y pidámosle al Padre. En este caso, Caleb le está diciendo a Josué una tipología del Padre, una tipología de Jesús. Pidámosle al Padre nuestra porción de herencia y despojemos a los hijos de Anat, a los hijos de los gigantes y tomemos el territorio que nos corresponde. Así es de que es posible tener un matrimonio exitoso. Es posible tener una familia exitosa
es posible tener un ministerio exitoso, es posible tener un trabajo, una empresa, un negocio exitoso, es posible tener una vida exitosa en el Señor, no en nuestras fuerzas, en la obra preciosa que hizo nuestro amado Jesucristo en la cruz del Calvario, en el cual yo les voy a pedir un fuerte aplauso a nuestro amado Señor, que merece toda la gloria, que merece toda la honra por ese favor inmerecido que nos entregó. Te llamó a ti, y como te llamó a ti, para los amados, ¿verdad? A los que amamos a Dios, todo lo bueno, todo lo puro, ¿verdad? A los que amamos al Señor de esta manera, ¿verdad? Todas las cosas nos ayudan a bien. A los que fuimos llamados con un propósito y estamos en ese propósito. Y Centro Cristiano, vamos con toda la buena actitud, vamos con la actitud de Dios, vamos con la actitud de la fe, vamos con la buena actitud que las obras que Jesús hizo, la sigue haciendo ayer, hoy y mañana, que Él es el mismo, pero con un volumen mayor, porque Él lo prometió, que las obras que Él hizo, los que creemos en Él, las haríamos aún mayores. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. ¡Aleluya! ¡Jeje! Bendecimos el nombre del Señor. Y así como tú estás, quiero que cierres tus ojos, Padre. Yo te doy muchas gracias. Yo declaro esta palabra sobre los amados que están aquí en el Centro Cristiano, como los amados que nos siguen a través de las redes sociales, que ellos reciben el poder de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Recibe una respuesta a tu petición, a tu necesidad. Yo declaro que tu cuerpo físico recibe el impacto del Espíritu Santo y tú eres sanado, restaurado de lo interior a lo exterior en el nombre de Jesús. Que la parte emocional que está afectada, ahora eres liberado, liberada en el nombre de Jesús, y la parte física recibe el beneficio en el nombre de Jesús. Espíritu de suicidio, te ato, te echo fuera ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Creta Taramakanda, Shetalamakata, Hey, Shebendo Robakata, Shebaramakanda. En el nombre de Jesús declaro libertad y declaro victoria en el nombre de Jesús. Recibe, amado, en el nombre de Jesús, y decimos amén, amén y amén. Damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! ¡Jeje! Bendecimos el nombre del Rey de Reyes.